Señores, realmente fui multado aquí en Brasil. Ya me llegaron aquí las multas, aquí las tengo. Y quiero contarte aquí en este video de cómo sucedieron los hechos. Y también quiero darte algunos consejos. Tú que tienes pensado venir aquí a Brasil, o tú que estás viviendo aquí en Brasil. Antemano que realmente soy culpable por la infracción que cometí de tránsito. Ya le voy a contar qué fue lo que hice para que así pudiera llegar a estas multas. Las multas me llegaron online a través del aplicativo aquí del gobierno en Santa Catarina, en el Detran. Fueron multas elevadas, fueron multas de 135 dólares. En verdad que fueron dos multas. Por ejemplo así, porque sé que muchos aquí dirán, pero una multa uno la puede pagar y no tranquilo pues. Y sales de eso, no. Pero señores, realmente cometí una infracción de tránsito aquí en Brasil. Duele mucho. Aparte que duele mucho monetariamente, duele mucho para nuestra licencia. ¿Por qué? Ya les voy a contar más adelante. Pero quiero contarles cómo fueron los hechos en cuanto a la infracción de tránsito que yo cometí. Yo me recuerdo estos días atrás, hace como unas 3 semanas, yo iba por la autopista y en vez de cruzar una redoma para pegar el otro canal del otro lado, yo lo vi como muy lejos. Yo preferí lanzarme por el elevado, por los elevados donde caminan las personas. Y ahí era autopista, era vía rápida. Yo en vista de esto vi para los lados, vi para el otro. No hay nada, no viene nadie. Como la mentalidad de uno el venezolano pues, quererse la da de vivo y de ingenioso. Cometí esa burrada pues. Me lancé por el puente, crucé el puente y cuando voy bajando el puente viene una patrulla de la policía militar. Y señores, créanme que, bueno, me puse de todos colores cuando vi esa patrulla. Pero adivinen cuál fue la reacción mía, de los nervios. Ellos me pitaron la sirena para que yo hiciera el pare, pero yo no me les paré. Yo seguí con todo. A todas estas, bueno, yo seguí, crucé el otro lado, seguí mi destino y yo iba bien alegre porque dije, bueno, nadie me agarró, no pasó nada, nadie vio, nadie supo nada. Solamente los policías me vieron cuando crucé el puente y no pasó nada. Pero, en estos días me llegaron estas 2 grandes multas que al día de hoy las tuve que pagar. Fueron aproximadamente 135 dólares. Que aquí en Brasil son 700 reais. 700 reais, mis amigos. Pega en el bolsillo. ¿Por qué? Porque los que estamos aquí en Brasil y los que estamos fuera de Venezuela, sabemos que ganarnos el dinero en otro país es bien difícil. Y una de las cosas, señores, que no me percaté al momento de la huida, por decirlo así, cuando pasé el puente, que vi los policías, es que aquí existe el sistema de cámara. Y es por eso que cuando me llegaron las multas en el aplicativo, porque uno tiene un aplicativo, ahí tú puedes meter tus datos y puedes meter tu licencia, tu número de licencia y sale todo, señores. Si tienes multa, no tienes multa, el día que la cometiste y cuántos son los valores. Y bueno, cuando me llegó la multa, sorpresa, me llegó la multa. Y ahí yo me acordé, pero ¿cómo supieron de la placa de la moto si ellos no me vieron? Y yo me puse así pues, a pensar, a ver cómo habían hecho ellos para descubrir la placa de la moto. Y simple, señores, es que aquí en Brasil existen cámaras que están monitoreando las autopistas, las calles, por todos lados. Y eso fue lo que aconteció, que en el puente habían cámaras. Y cuando pasé, de insofacto, ¡pum!, pegó la multa. Me rastrearon fue por la placa. Y señores, esa es una de las cosas que me gusta de Brasil. A la vez sí, a la vez no. Es bueno porque así como uno como ciudadano respetas más las leyes de tránsito.
Y es malo porque muchas veces uno quiere hacer como sus cometidos, o quiere hacer como una mini infracción y no la puedes hacer. ¿Por qué? Porque sale caro. Así como me está pasando a mí realmente en este momento. Realmente me pegó duro en el bolsillo. Pero lo más preocupante de todo esto no son las multas, señores. Y es por eso que quise hacer este video, para aclararles y decirles que cuando usted comete una infracción aquí en Brasil, lo que más duele es la puntuación de la licencia de tránsito. Si bien usted no sabía, aquí en Brasil le dan 40 puntos en su licencia, que tenga entendido es por un año. Un año, 5 años, esos 40 puntos. Si en ese año tú cometes muchas infracciones y bate la meta de los 40 puntos, tú pierdes tu licencia. Y realmente, señores, eso es lo preocupante de uno como extranjero quedar sin licencia aquí en Brasil. Porque yo no me imagino sin licencia, porque realmente con la licencia se me ha abierto las puertas a muchos trabajos. He podido trabajar con mi moto, he podido hacer Uber, trabajar por aplicativo, he podido viajar, he podido hacer muchas cosas con la licencia. En verdad que la licencia de conducir, señores, es de gran ayuda aquí en Brasil. Y bueno, no solo en Brasil, en cualquier parte del mundo. Así que les recomiendo que si usted viene aquí a Brasil, trate al máximo de sacar su licencia de tránsito. Y también trate de cuidarla para que no le pase lo que me está pasando a mí. Ya bien saben que cualquier cosa que usted haga en las avenidas o en la autopista le puede llegar una multa. Y puede perder su licencia si no se cuida. Porque yo sé que hay muchos aquí que no saben de que de repente dirán así: no, yo pago la multa y no pasó nada. Pagó la multa y listo. No, señores, mientras usted va generando multa y multa y multa, usted le van bajando esos 40 puntos hasta perder la licencia. Y lo más triste de perder la licencia es que usted lo mandan a hacer al curso de nuevo en una autoescuela y tiene que pagar como 2.500 reais o 3.000 reais. En verdad que eso es dinero también, dinero y tiempo, señores. Y una de las cosas que usted debe saber también al momento de pegar multa aquí en Brasil es que a través del aplicativo, si usted como infractor cometiste la multa y asumen la multa, tienes un descuento de 20% o 40% desde el momento que tú aceptes de que fuiste el infractor de esa multa. Así que esa es una de las cosas buenas, que tú aceptando la multa te da un descuento del 40% a través del aplicativo, así como me pasó a mí. Tengan pendiente todas estas cosas que me están pasando a mí para que no le pueda pasar a ustedes. Y lo más importante, cuiden su licencia, cuiden la puntuación, porque si pierden la puntuación no pueden manejar aquí en Brasil. Y si lo agarran sin licencia, señores, la multa es grande, hasta puede perder su vehículo, bien sea carro o bien sea moto. Lo mejor, señores, es cuidarnos y andar con toda nuestra documentación en regla. Y si tú eres de esas personas que piensan que por cometer una multa la dejas pasar y no quieres asumirla, no la quieres pagar y no te importa nada, atente a las consecuencias, porque puedes perder o tu vehículo y aparte de eso, la infracción que hayas cometido, eso va sumando juros, y cuando realmente quieras pagar, vas a pagar caro, vas a pagar el doble. ¿Por qué? Por no asumir la multa en este momento. Por eso es que es muy importante, señores, como nosotros como infractor, si cometemos una multa aquí en Brasil, debemos realmente ir al aplicativo, asumir la multa, que nos den el descuento y hacer lo más pronto posible el pago, para así limpiar del sistema esa deuda que tenemos ahí con el Detran, en este caso tránsito aquí en Brasil. Realmente debemos cuidar nuestra licencia, señores, porque en verdad la licencia vale oro. Y antemano, bueno, si quieres saber cómo sacar la licencia aquí en Brasil, te invito a que puedas ver mi video. Tengo mucha información en cuanto a la licencia aquí en Brasil. O si tienes alguna duda, alguna pregunta, déjamelo aquí en los comentarios que yo te lo responderé.
Otra de las cosas importantes que usted debe saber al momento de conducir aquí en Brasil es que debe cuidar su puntuación, como ya les hablé anteriormente. ¿Y qué quiere decir con esto, mi gente? De que sean cuidadosos al momento de quién usted le presta servicio. Porque ¿qué pasa? Le voy a poner este ejemplo. Aquí usted puede trabajar con carros alquilados o puede trabajar con carro de un amigo. Pero al momento, si usted firma y en ese contrato dice de que usted es el responsable de las multas, usted cometiendo infracción, así sea el carro de la empresa o de su amigo, usted le va a bajar los puntos. Por eso es que es muy importante, señores, al momento de manejar un carro aquí en Brasil o una moto, hay que tener cuidado, porque realmente podemos perder nuestra licencia. Aparte que podemos perder la licencia, tenemos que pagar un dinero que de repente nos sirve para otra cosa. Realmente es preocupante este tema, porque ahora es que yo estoy aprendiendo un poco más en cuanto a la puntuación de la licencia. Yo pensaba que solamente era pagar la licencia, pagar la multa y listo, no pasó nada. Solo pagar la multa y todos estamos felices. Y no es así, señores. Aquí realmente es diferente. Y digo esto porque ya me pasó conmigo también. Yo no sabía, estaba manejando un vehículo de una persona, pegué la multa, yo la pagué porque estaba a mi nombre, siendo el vehículo de esa persona, y cuando vengo a ver la puntuación me bajaron esa multa también ahí, me bajaron puntos. ¿Por qué? Porque yo estaba de acuerdo de eso. Y es por eso que al momento de usted manejar un vehículo aquí en Brasil, tome en cuenta de que lo que está en juego es su licencia de tránsito, que es lo que más vale, es lo más valioso que tenemos como extranjeros. Porque como dije anteriormente, se nos abre las puertas, señores, a muchos trabajos. ¿Y cómo hay trabajo aquí en Brasil, señores? Para camioneros, manejar un autobús, para taxi, para moto, señores, es lo que más hay. Si usted es una persona que usted quiere emprender con este tipo de trabajo, véngase con los ojos cerrados, con todos sus documentos en regla y saque su licencia, porque eso es lo que hay, trabajo de más. Y si eres una de esas personas que no sabe cómo sacar la licencia aquí en Brasil, te invito a que puedas ver mis videos aquí, porque tengo muchos videos en cuanto a información de la licencia de tránsito aquí en Brasil. Y bueno, mi gente, si eres nuevo a mi canal, te invito a que te puedas quedar, es totalmente gratis. Dale ahí al botoncito rojo, dale manito a este video para que YouTube lo pueda recomendar a muchas personas más. Y no olvides suscribirte porque es totalmente gratis. Así que activa la campanita porque se vienen mucho contenido más.